Pues sí, hoy hay una información muy relevante. Hoy se da a conocer que un nuevo grupo empresarial, una empresa en específico, se pone al corriente de los impuestos que debía. Y es que luego del llamado del presidente López Obrador a 15 grandes empresas que debían aproximadamente, siguen debiendo todavía casi aproximadamente 50,000 millones de pesos en impuestos, pues en lo que va del año ya 5 firmas han pagado 30,000, más de 30,000 millones de pesos, más concretamente 30,327,9 millones de pesos. Esto de acuerdo con un reportaje que publica el día de hoy el diario digital Sin embargo. Pues hasta el momento las empresas que se han puesto al corriente con sus pagos son América Móvil, que es del empresario mexicano Carlos Slim, Walmart de México, pues que es una transnacional, una empresa grande, importante en el mundo. FEMSA, que también es mexicana y que tiene firmas como Coca-Cola y demás. IBM de México y la minera Fresnillo, que como bien decía Álvaro Delgado, pertenece a Peñoles, a Industrias Peñoles, que a su vez depende de Grupo Val, es decir, el grupo que encabeza Alberto Bailleres, uno de los hombres más importantes en términos económicos de México. Bueno, pues esta minera Fresnillo, anunció el pago de 4,900 millones de pesos que tenía de adeudo, de acuerdo con la información que envió al mercado financiero. Además, Toyota, de acuerdo con lo que dijo el presidente, entró ahora mismo ya en negociaciones con el Servicio de Administración Tributaria para cubrir sus adeudos pendientes, pero esta cifra todavía no ha sido revelada. Alejandro, ¿es mucho o no tan mucho o es poco o muy poco 4,900 millones de pesos? Para mí es mucho dinero y creo que sí es mucho dinero. Quizá conviene hacer, digamos, un comparativo de, por ejemplo, a cuánto equivale casi esos 4,900 millones de pesos que pagó esta empresa propiedad de Alberto Bailleres. Bueno, 5,000 millones de pesos, un poquito más de 5,000 millones de pesos, es el presupuesto del municipio más grande del Estado de México y del país, que es Ecatepec. Wow. Aquí, ahí donde hay tanta gente que nos escucha en este momento a través de radio y nos sigue a través de YouTube y de televisión, sí, este año 2020 el municipio de Ecatepec ejercerá o está en ejercicio de poco más de 5,000 millones de pesos, una cantidad muy parecida a la que ejerce también uno de los municipios más importantes del Estado de México, nada menos que la capital, Toluca. Toluca tiene un presupuesto de poco más de 5,000 millones de pesos. Y diría algo más, Alejandro, y para las personas que nos escuchan y que nos ven. Ciudad Juárez, de donde tú eres, el municipio fronterizo, tiene también un presupuesto previsto para 2020 de poco más de 5,000 millones de pesos. De manera que es una cantidad muy relevante la que no había pagado Alberto Bailleres y que solamente a partir de que el presidente de México habló de estas 15 grandes empresas que adeudan aproximadamente 50,000 millones de pesos, es como comenzaron a ponerse al corriente. Sí, porque pues digo, 4,900 millones que paga Minera Fresnillo, Álvaro, a la pregunta de que es mucho o es poco, te diría, de lo que llevan evadiendo, todo el tiempo que llevan no pagando, no voy a decir evasión porque ese es un delito y se persigue, pero digo, no han pagado, no pagaban con los últimos presidentes de todo lo que han evadido, pues lo que se pueda recuperar, sobre todo en un momento como esto. Fíjate, por eso el presidente habla de que no se le ha caído la recaudación. Seguramente una parte que pues
se ha compensado con ingresos extraordinarios que vienen justo de ahí. Bueno, desde el 12 de diciembre del año pasado, el presidente había celebrado que el Senado de la República aprobara una modificación al artículo 28 de la Constitución para evitar condonaciones de impuestos, como lo venían haciendo pues Vicente Fox y Calderón, por supuesto, y Peña con más ganas, desde hace mucho tiempo hacia atrás, pues todos los presidentes. En ese entonces dijo, ese 12 de diciembre, es increíble cómo se le perdonaban los impuestos a las grandes empresas y a los bancos. Estamos hablando de miles de millones de pesos. Ahí venía el sablazo, Álvaro. Por supuesto. Sí, luego, en abril, hay que recordar, López Obrador entregó al Consejo Coordinador Empresarial una lista, pues esa de 15 grandes empresas que acumulan 50,000 millones de pesos en deuda al sistema de administración tributaria. López Obrador ha mantenido una campaña para exigir que estas empresas paguen sus adeudos. No son empresas pequeñas. Hay una duda que yo tengo, haciendo un paréntesis, Alejandro, y a lo mejor tú sí sabes, pero entiendo que el presidente López Obrador había dicho que América Móvil había adelantado el pago de impuestos. Sí. ¿Adelantó el pago de impuestos o también se puso al corriente, como lo hizo Walmart de México, que fue la primera cadena que se puso al corriente, y la más reciente pues es FEMSA, la fabricante de gordos de México y de diabéticos, porque es la FEMSA es la que produce Coca-Cola, es la de los Oxxos, también fabrica cerveza, pero yo me quedé con la duda de si América Móvil, de Carlos Slim, adelantó pagos o se puso al corriente. No puede adelantar pagos porque ni siquiera conoce cuál va a ser su ejercicio en este año. Por lo tanto, pues igual por la pandemia y demás, o sea, no podía adelantar un pago porque todavía no sabe cómo le iba a ir en el ejercicio del año. Yo creo que cuando el presidente dice, bueno, adelantó pagos, el caso de América Móvil, es porque en cuanto supo el dato, recordemos que el año pasado estaba el presidente ya hablando de échenle, o sea, ya vamos ahí viene la modificación al artículo 28 de la Constitución, no va a haber condonación de impuestos, así que échenle, y luego Slim rápidamente dice, órale, va, debo tanto, vámonos, ahí está, cubierto, y no es poco dinero lo que se debía. Mira, América Móvil, la empresa de Carlos Slim, es la primera en atender efectivamente el llamado. El pasado 18 de febrero se dio a conocer que realizó un pago de 8,289.9 millones de pesos, esto por concepto de impuestos sobre la renta, y luego se le informa a la Bolsa Mexicana de Valores que es el pago, entonces sí los debía, Álvaro, porque al mercado bursátil le dice que es el pago de la multa que se realiza de manera voluntaria y acorde con la legislación aplicable hasta ese enero de 2020. O sea que sí, lo que estaba haciendo era liquidar, ponerse al corriente, adelantarse y ponerse al corriente. Bueno, el 26 de mayo el presidente dijo que justo las compañías de Slim habían pagado sus impuestos por adelantado. En realidad se había adelantado, digamos, al pago de sus impuestos. Correcto, es correcto. Hay que recordar también que el presidente hoy mismo, durante su conferencia matutina, criticó una vez más que en el sexenio de Vicente Fox, cuando se creó el Instituto de Transparencia, como le llama, es el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Información Pública. Pero López Obrador siempre ha tenido ese problema. Es el Instituto de Transparencia. No, en ese Instituto Nacional nació como el IFAI, Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental. Fue el primero que se creó y así se denominaba. Pero bueno, cuando dice que cuando se creó el INAI, la primera decisión de ese órgano fue reservar todas las condonaciones de impuestos. Y es cierto. Y es verdad. Sí, claro. Es verdad. Protegió justamente a quienes entonces debían. Y fíjate,
Pues sí, porque, bueno, porque Fox les condonó impuestos, como antes Cedillo y antes Salinas, a los grandes empresarios. Y también, pues, Felipe Calderón, lógicamente, porque fueron los que lo impusieron en el cargo. Por cierto, Alejandro, apenas antier, Felipe Calderón le da una entrevista al Economista y el entrevistador, precisamente que es director del Economista, Luis Miguel González, le pregunta justamente, oiga, ¿cuáles eran sus relaciones con los empresarios? Dice, yo no tenía la fuerza política que tiene el presidente actual. No tenía el poder presidencial para forzar a las empresas a renunciar a sus estrategias legales para contestar al fisco. Claro. Pues no tenía ninguna fuerza. Era su empleado. Literalmente era su sirviente. Fueron los que lo colocaron ahí. Y este no es un juicio de valor, son hechos. Por supuesto, cómo les iba a cobrar impuestos a quienes no solo lo financiaron, sino que políticamente operaron para que él llegara al cargo en el 2006.